Dice así la palabra de Dios. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, queremos darte gracias. Queremos alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque podemos encontrar en ti salvación, consuelo y paz. Aquellos que están ciegos y que no saben que están muertos, en ti pueden encontrar la verdad de sus vidas y tener vida. Gracias, Señor. Gracias porque Cristo no solamente sufrió por nosotros, vivió por nosotros, sino que también intercede, ora, pide por nosotros. Gracias, Padre. Gracias por la gloria de tu salvación, y te ruego que nos acompañes una vez más por tu Espíritu, que tu palabra penetre profundamente en nuestras conciencias y nos edifique, y que haga en los corazones, en nuestros corazones, lo que yo no puedo hacer, Señor. Edifica tu iglesia, salva pecadores y glorifica tu nombre una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Los sofistas. Los sofistas son pensadores griegos del siglo V antes de Cristo. Ellos, los sofistas, en oposición a las ideas de Sócrates y de Platón,
quienes planteaban verdades fijas y absolutas, los sofistas elaboraron una teoría del conocimiento cuyo carácter de verdad era relativo. Era relativo a la forma en la que se presentaba un discurso. De hecho, el más sofista, o mejor dicho, el sofista más conocido se llamaba Protágoras. Y él vivió desde desde el 490 al 420 antes de Cristo. Y Protágoras afirmaba lo siguiente. Él decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Él decía, el hombre es la medida de todas las cosas. Y esa verdad, o mejor dicho, su declaración, su afirmación, descansaba en una idea subjetiva de las cosas. Él pensaba que las cosas son según quién y cómo las mira. Es decir, estaba el planteamiento desde antes de Cristo de lo que hoy se conoce como una filosofía relativista o el relativismo. Hubo otro pensador miles de años después, Nietzsche, que dijo lo siguiente: no hechos, sino interpretaciones. Su declaración fue muy relativista. No hechos, sino interpretaciones. ¿Se imagina usted en un mundo completa y absolutamente relativista, donde los hechos no importen sino las interpretaciones de cada quien? Sería algo terrible. Que si pensamos bien, esa formulación es contradictoria de plano. Un mundo absolutamente relativista. Si es relativista, no hay absolutos. Y ese es el punto del relativismo actual. Pretende marcar con una filosofía, con un pensamiento, que cualquiera tiene razón, cualquiera tiene su propia verdad, pero aún esa declaración es absoluta, abogando y señalando efectivamente que para que el mundo funcione es necesario verdades absolutas. Hasta ahora, en nuestra época, el relativismo es un pensamiento que sigue manteniéndose con fuerza. La exigencia actual es a tolerar todas las verdades y mantenernos unidos por el bien común o por el bien del planeta, dicen algunos. Aún si ese bien común o esas verdades de cada quien, respetándolas, implique objetivamente que nos estamos autodestruyendo. Algunos rezan unidad, amor, paz, a expensas de verdades absolutas. Eso es algo que está en la moda ahorita. Pero hermanos, nosotros sabemos lo que el relativismo ha traído a la sociedad con todas estas ideologías que están destruyéndonos. Pero como bien dice la palabra de Dios, la verdad no solo te hace libre o no solo te santifica, la verdad estabiliza el mundo. Repito, la verdad estabiliza el mundo. Sin verdad absoluta hay caos, divisiones e inestabilidad. Eso es verdad en cualquier parte del mundo, eso es verdad en cualquier cultura. Inclusive es verdad en el mundo espiritual. En el mundo de Satanás y sus demonios debe existir verdades que los unan, inclusive en ellos. Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no permanece. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? De manera que esa verdad que unifica a Satanás, porque van con las mismas convicciones, los mantiene unidos como reino inclusive. Pero lamentablemente, esta verdad no solamente alcanza a Satanás y su reino, sino también a la iglesia. Mantener una idea relativista a expensas de la verdad no es una opción, porque así también podemos dividirnos nosotros
si no nos mantenemos unidos en la verdad, con el absoluto de Dios, su palabra. Y debemos declarar una vez más, la verdad es inconmovible. En este sentido, no todos los caminos llevan a Roma. No todos los caminos llevan al cielo. No todos los caminos llevan a Dios. Hay una verdad absoluta que nos lleva a Dios. De allí que Jesús dijera, Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nosotros estamos llamados a proclamar esa verdad. Lo que os digo en tinieblas, dice Mateo 10:27-28, lo que les digo en tinieblas, díganlo a la luz. Lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Así que es necesaria las verdades absolutas y de hecho es lo que mantiene el mundo estable. Y esa verdad absoluta, la máxima expresión de la verdad es Cristo. Y es algo que debemos proclamar nosotros, aún sabiendo que nos van a perseguir por eso. Por eso el cristianismo es odiado en el mundo. Y con esto, con estas reflexiones que trae a su mente, quiero agradecer muchísimo también por el ministerio pastoral de la iglesia Visión Jesús en Colombia, que me fue de mucho provecho para mis notas. El punto aquí es que tenemos en Juan 17 la oración de Jesús. ¿Lo recuerdan? Este es el tercer sermón que hemos titulado ¿cómo? Los intereses de la Trinidad. Vimos hace un par de semanas que Jesús estaba orando por los suyos. ¿Y qué pidió Jesús por sus discípulos? Claro, Jesús se iba, los dejaba solos, ellos estaban preocupados. Ellos decían, ¿y ahora qué? Y Jesús consuela sus corazones y hace una oración, no de tristeza, sino de victoria. Una oración de gozo que comunicaba a ellos verdades profundas que ayudarían a su alma, a sus almas, a lidiar con la ausencia de Jesús física, ¿no? Porque les dejaría su espíritu. Y Jesús entonces oró al Padre para protegerlos, para que los protegiera del maligno y para que los santificara. Pero hubo una petición que no desarrollamos a fondo, que es lo que vamos a ver hoy. Juan 17:11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Con qué propósito? Para que sean uno. Jesús oró para que su pueblo sea uno. El propósito de la protección de los creyentes, el propósito de la santificación de los creyentes también es mantenernos en unidad. La unidad. Es importante destacar esto de entrada, mis amados hermanos. En este caso, podemos ver que la unidad viene de un pueblo santificado y guardado por Dios. La unidad viene de un pueblo santificado y guardado por Dios. En otras palabras, nadie puede decir que es santo y no camina a la verdad y a la unidad. Nadie puede decir que hace lo que hace por la santidad de la iglesia y es un factor desestabilizador y no estabilizador en la iglesia. Así que, si somos santos y Dios nos ha guardado, promovemos de una manera natural la unidad. Pero vamos a desarrollar esta petición por la unidad. Y veamos, y vamos a ver en primer lugar, cómo se fundamenta, cuál es el fundamento de esa unidad. Y no solamente vamos a ver el fundamento, vamos a decir que el fundamento de esa unidad es la verdad.
porque Cristo nos dejó la verdad. Vamos a ver en qué se basa entonces esa unidad y esa verdad que fundamenta la unidad. Vayan conmigo al versículo 20 de Juan 17. Dice así: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amados a ellos, como también a mí me has amado. Y una de las cosas que vemos en primer lugar es este ruego interesante de Jesús: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. El versículo 20 nos permite entender que la petición de Cristo no se limitaba a los 11 discípulos allí reunidos. La petición de Cristo se extiende a todos los discípulos de todas las épocas. Todos los discípulos y creyentes que existan en el mundo hasta su bendito regreso y cuando Él consume las cosas. Como alguien dijo, Jesús miró adelante a través de los siglos y oró por todos los creyentes que llegarían en el futuro. De manera que podemos decir que Jesús oró por nosotros. Oró por ti y oró por mí. Nuestro Señor Jesús se anticipó a nuestra salvación y oró por nosotros. Y esa misma afirmación coloca la base que une a los discípulos de todo el tiempo. ¿Qué es lo que permite que personas de todos los tiempos y culturas entonces estén unidos? ¿Qué nos hace parecido a nosotros los creyentes de 2024 con los creyentes del año 60 después de Cristo? Que creemos en el mismo Señor. Creemos en sus palabras. Creemos en Él. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Sí lo ven en el versículo? ¿Cómo han de creer? Por la palabra de ellos. ¿Quiénes son ellos en el pasaje? Los discípulos. La palabra de los apóstoles es lo que une a los creyentes. Que crean en esa palabra une a los creyentes de todas las épocas. La iglesia, los llamados aparte de todos los tiempos, de todas razas, de todas naciones. El cuerpo de Cristo tiene como base siempre de unidad que han creído en la bendita palabra de los apóstoles transmitida a la iglesia. ¿Quiénes eran responsables de predicar la palabra de Dios en ese momento? Los apóstoles, los discípulos. Y ahora, ¿a quién Dios le ha encomendado esa labor? A la iglesia. Hermanos, no es casualidad que cuando el que representaba a sus apóstoles en su momento le dijo a Jesús: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús tomara esa afirmación como la roca en la cual se edificaría la iglesia. ¿Recuerdan? ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de allí, entonces esa declaración vendría a ser la entrada a la iglesia, vendría a ser la entrada al reino de los cielos para todos aquellos que crean en Jesús. ¿Qué tienen que creer en Jesús? Que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde el inicio de la iglesia, amados hermanos, siempre se ha centrado en la doctrina de los apóstoles, de aquella que transmitieron a la iglesia, no otra verdad.
Lo único que podía salvar y unirnos con Cristo y unirnos entre nosotros es la verdad apostólica. ¿Cuál? El Evangelio, en otras palabras. Es tanto así que Judas, el escritor de la epístola, decía a la iglesia en el versículo 17: pero ustedes, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué tenían que tener memoria? De las palabras dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y así a través de la historia de la iglesia, todos los que han predicado el evangelio verdadero han predicado la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué han predicado? La enseñanza de los apóstoles. ¿Expresada en dónde? En la palabra de Dios. No la palabra de hombres, ni la sabiduría de hombres, ni las estrategias de hombres. Es la palabra de Dios. Y solo es ese el mensaje por el cual una persona llega a creer en Jesús y ser salva. Y además, ese mensaje es el único por el cual llega a unirse en el cuerpo de Cristo. ¿Puede alguien ser parte de la iglesia y estar unido con la iglesia y el cuerpo de Cristo sin creer que Jesús es el Salvador? De ninguna manera. ¿Puede alguien llegar a ser parte del cuerpo de Cristo, estar unido a Cristo? ¿Puede ser alguien salvo si no cree que solamente Cristo lo salva sin la participación de otra cosa? No, solamente en Cristo. Solamente en Jesús. Ese es el mensaje del evangelio. Ese es el propósito del mensaje del evangelio. Creer en Cristo y llegar a ser de Cristo. Y esto es hermoso. Porque no es que creo en Cristo y Él está por allá lejos y yo aquí. Yo creo en Él y ya no. Es llegar a ser de Cristo. ¿Sabe lo que significa eso? Llegar a ser de Cristo. Le perteneces a Cristo si crees en el evangelio. Eso implica necesariamente que Cristo gobierna tu vida. Y eso son buenas noticias, porque quien gobierna tu vida entonces es el ser más amoroso del universo, que procura tu bien y sabe lo que es mejor para ti. De manera que no solamente crees en Él y llegas a ser parte del cuerpo de Cristo, sino que también llegas a ser de Cristo. Juan 20:31 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Claro, ya yo les he dicho esto de muchas maneras, se los he gritado, se los he dicho con sabiduría, en poesía, en narrativa, pero es necesario repetirlo, hermano, porque la abundancia de información, de subjetividad, la abundancia de falsa doctrina que hay es increíble. Estamos en alerta roja, en peligro. Cualquiera por las redes sociales dice cualquier cosa. Y muchos incautos, pero cómplices, siguen a esas personas. Estamos en peligro. Hoy en día no se predica el mensaje apostólico. Al contrario, somos aborrecidos no por la verdad, sino por la mentira, porque hay muchos diciendo que creen en Cristo y están robando a los otros. Hay muchos que creen en Cristo y están aprovechándose de las personas. Herejes, falsos, lobos rapaces, que en vez de edificar lo que hacen es devorar. Estamos en peligro. Por eso, si el púlpito de las iglesias no se utiliza para predicar el mensaje apostólico, sino que se utiliza para motivar, para divertir, para enseñar tips de vida práctica, entonces las personas no llegarán a conocer al Señor Jesucristo. Nunca. No llegarán a conocer la doctrina de los apóstoles, el evangelio que salva verdaderamente a las personas. Me temo que mucho de lo que sucede hoy en las iglesias no es que guíen a las personas a Cristo. Los guían a la idolatría. Las personas terminan depositando su confianza
no en Jesús, sino en un ídolo. Quizás no de yeso, algunos sí de yeso, pero terminan depositando su confianza en un ídolo al cual le han colocado el nombre de Jesús. Y esto se pone complicado, porque tienen a Jesús en la boca, pero no en el corazón. Y es lo que debemos cuidarnos. ¿Tenemos a Jesús en la boca o en el corazón? ¿Cuál es la verdad que nos salva? Decir muchas veces Jesús, Él mismo nos advirtió, no hagan vanas repeticiones, no hagan oraciones para que los vean. En lo íntimo búscame. Pero eso es lo que se ha estado enseñando. Debemos recordar que así las personas utilicen el término Jesús y le digan Señor, muy posiblemente no se están refiriendo al Señor Jesús que predicaron los apóstoles. Sí, yo creo en Jesús, pero Él fue creado. Sí, yo creo en Jesús, pero Él no vino en carne. Sí, yo creo en Jesús, pero Él fue un maestro. Él no murió de verdad. Él quedó en un estado catatónico. Luego fue que no creen en el Jesús de la Biblia. De allí la importancia de la doctrina de los apóstoles. ¿Qué enseñaron? ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué estoy creyendo? ¿Dónde estoy poniendo mi confianza? Y Jesús ora para que seamos uno en esa verdad. Solo los creyentes en la doctrina de los apóstoles, en el Evangelio, son los que pueden llegar a ser uno. Solamente ellos. Hermanos, la palabra apostólica, si le llamamos así, o el Evangelio, es la base, la raíz que permite la unidad de sus discípulos. No otra cosa. Algunos dicen, yo amo, y entonces como te amo podemos estar unidos. Un amor romántico. Pero a expensas de la verdad. Pretende fundamentar la unidad en un amor que no es amor de verdad. Pero la palabra apostólica es la base. Note esto, nosotros somos demasiado limitados, no nos podemos pensar en cosas profundas, somos una generación muy superficial. Pero piensen en esto, discípulos de diferentes tiempos, razas, naciones, lenguas, pueden llegar a ser uno en quién, en Cristo, en la doctrina de los apóstoles. Es por eso que Jesús, cuando intercede por ellos y principalmente enfocándose en aquellos que están por venir, pide, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Por qué palabra? De ellos. ¿De quiénes? Los apóstoles, una vez más, para que todos sean uno. ¿Todos quienes? En la historia, que todos crean lo mismo. Todo pasa. Filosofías van y vienen, corrientes van y vienen, entendimientos políticos, hombres poderosos, religiones, imperios, pero nunca la palabra de Dios. Y así se ha mantenido durante milenios, y esa es la gloria de Dios expresada en su palabra. Quieren derrumbar a Cristo en la historia, y aquí estamos nosotros, creyendo en Cristo. Quieren derrumbar al Cristo que salvó al mundo, a los que creen en Él. Prohíben la religión y la Biblia, pero ya están nuestros hermanos, Corea del Norte, en China, en Afganistán, reuniéndose a escondidas, a riesgo de muerte. No pueden. Con el Cristo de la Biblia, Él es el que va a permanecer. Así que esta petición por unidad, por la unidad verdadera, se da en función de la verdad evangélica, apostólica. Y en este caso, el Señor entra a ilustrar de qué tipo de unidad es por la cual pide. Vea el versículo 21. ¿Con qué lo compara? ¿Con qué lo ilustra? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Qué tremendo eso, ¿verdad? Jesús apela a la unidad eterna intratrinitaria, a esa estabilidad y armonía que ha presentado la Trinidad por siempre y que se ha visto su clímax
en enviar a Cristo que muriera en la cruz, resucitara y que ascendiera. Qué tremendo eso. ¿De qué tamaño es esa unidad que la iglesia debe procurar, por la cual ora Cristo? Que también ellos sean uno en nosotros, inclusive dice. Que también ellos sean uno en nosotros. O sea, que la unidad no va a ser solamente entre los creyentes, sino que la unidad va a ser entre los creyentes y Dios, y el Dios Trino. Que también ellos sean uno en nosotros. Luego dice el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Él dio una gloria para que los discípulos sean uno, así como nosotros una vez más somos uno. Yo en ellos, yo estando con ellos, representándolo a ellos, y tú en mí, Señor, para que sean perfectos en unidad. Yo creo que un recurso hermenéutico natural es que usted vea cuántas veces se repite una palabra en un pasaje y va a entender el énfasis. Unidad, uno, como nosotros, uno, que estén unidos no solamente los discípulos en la actualidad, sino de todas las épocas. Hay un énfasis especial en esto. Si es un énfasis en la oración de Cristo, no debería ser un énfasis en nuestras oraciones y en nuestra manera de vivir. Eso es algo para reflexionar. Hermanos, ¿qué tipo de unidad es esta? ¿Qué tipo de unidad? Es fundamental entender esto. El Señor aquí no está hablando de una unidad ontológica. ¿Qué es una verdad ontológica? Dios no, o el Señor Jesús no está hablando de una unidad en ser, en sustancia. El Padre y el Hijo son uno en esencia, pero nosotros jamás seremos uno en esencia divina con ellos. Jamás. Somos criaturas. Así que no está hablando de esa unidad y esas ideas mitológicas griegas de que tú llegas a deificarte, etcétera, etcétera. Eso no es verdad. Él está hablando de una unidad diferente. La unidad que ha sido expresada en todo el ministerio del Señor Jesús con su Padre. ¿Cuál es esa unidad? Bueno, mira, leo para ustedes Juan 8:26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Lo que oyó Jesús. Viene Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Estamos hablando de nuevo de que escuchó y habló algo, no de su propia cuenta. Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, él hace las obras. Detengámonos aquí por un momento. Note que Jesús está justificando, fundamentando que él es uno con el Padre. ¿Con qué? Bueno, con las palabras que él habla. Es decir, que la unidad de Cristo con el Padre y del Padre con Cristo se mostraba en lo que Jesús decía del Padre y lo que el Padre le enseñaba. Lo que le unía era la verdad que Dios quería expresar. Eso es lo que le unía. Juan 15:15, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. ¿Por qué les llama amigos? Porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hecho o se las he dado a conocer. Hermanos, esta es la unidad por la cual intercede Jesús ante el Padre. Para que todos sean uno, para que tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿En qué? En la verdad, en su obra, en los planes de Dios. Necesitamos tener la misma expectativa escatológica. ¿A qué me refiero? Necesitamos todos tener la misma expectativa de que Cristo vendrá por su pueblo y que nos resucitará y nos dará cuerpos glorificados. Y eso nos mantiene unidos. Así estaremos unidos. Él dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno.
así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hermanos, esa unidad es unidad en la verdad revelada por Dios a través de Cristo. Y que luego esa verdad fue dada ¿a quién? A los apóstoles. ¿Y luego a quién? A la iglesia. A la iglesia. Cuando las personas están discutiendo de quién tiene más títulos, sea en béisbol o en fútbol, siempre es bueno, un buen argumento apelar a la historia. ¿Y cuántas copas tiene, cuántos campeonatos tiene el Magallanes? Pero el Caracas. ¿Cuántas Champions ha ganado el Madrid? O sea, la historia. Y van a la historia y ven cómo su equipo es consecuente en el tiempo ganando. ¿Cierto? Y nos apasiona y peleamos por eso. Sacamos memes y cosas extrañas. Pero hermanos, eso responde, eso es la respuesta del hombre al entender que necesita algo que en el tiempo sea consecuente y sólido. Eso aumenta y fortalece nuestra fe. Nosotros tenemos una verdad que ha mantenido viva a la iglesia durante milenios, a costa de persecución. ¿No te enorgullece eso? ¿No te hace feliz? ¿No consolida y te da seguridad en tu corazón? No estamos hablando de algo que perece. Estamos hablando de un imperio y un reino que permanece para siempre. Por eso, hablar de unidad es hablar no solamente de la unidad que nosotros vamos a tener como iglesia aquí, que debemos tenerla, sino de la unidad que hemos tenido con la iglesia en el tiempo. De allí que nosotros seamos confesionales, hablemos de dogmática, hablemos de doctrinas ortodoxas, porque no es algo nuevo, no es una revelación fresca del Espíritu Santo. No es un nuevo rema, es la palabra de Dios que siempre ha estado. Por eso es que lo creemos. Y tenemos un ancla histórico porque es la palabra de Dios y estamos unidos con la iglesia de todos los tiempos. Eso debería llenarnos de alegría. ¿Por qué? Porque Jesús oró por eso. Y por eso es que se cumple, porque lo que Jesús pidió, el Padre se lo concedió. Y estás en ese plan. Glorias sean dadas a Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad ahora de transmitir esa verdad, dársela a los demás. Juan 17:6 dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Qué manifestó Cristo? El nombre de Dios. ¿A quién? A los hombres que del mundo le dio. Ahora Jesús no se queda tranquilo, él ora también por nosotros y por los que habían de creer por su palabra. ¿Cómo es posible permanecer en el tiempo unidos en esta verdad? ¿Cómo es posible que Dios de una manera hermosa sacara a relucir una vez más su palabra en la Reforma Protestante, en el siglo XVI? ¿Cómo es posible eso? Bueno, el versículo 22 nos lo dice. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. La pregunta es, ¿cuál es esa gloria? Hay muchos que discrepan en este asunto. Bueno, la palabra de Dios, bueno, las obras, bueno, las obras que ahora debían hacer, a quién le encomendó la predicación, esa es la gloria. Pero yo creo que tiene que ver con todo eso, con algo que lo unifica. Y es el Espíritu Santo. La gloria que me diste yo les he dado. ¿Cómo Cristo podía hacer lo que hacía? Él se lo atribuía ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Yo no lo hago por Belcebú, sino por el Espíritu de Dios. De allí que en el contexto se diga que aquel que peque contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Él se atribuye sus obras a Dios Espíritu Santo. Por eso esa gloria que le dio, entiendo por el pasaje que es el Espíritu Santo de Dios, por medio o con el cual Dios le ungió en su bautismo. Y ahora ese mismo Espíritu Santo se lo da ¿a quién? A sus discípulos. Se lo da a la iglesia. Vayan y hagan la obra ustedes. Si me protegió a mí, si me capacitó a mí, a ustedes también lo harán. No podemos tener una referencia de la obra de Cristo en función de eso. Claro,
Podemos ver lo que Dios hizo por medio de Cristo. De allí que Jesús también dijera, cosas mayores que yo harán. No que seremos más poderosos que Jesús o mayores que Jesús. Es que el alcance de la predicación sería mayor. Las redes sociales, por ejemplo, o un micrófono, ¿verdad? En la práctica lo vemos de esa manera. Así que la gloria que Dios le dio al Hijo, el Hijo se la dio a la iglesia o a los apóstoles para que ellos sean uno, dice el pasaje. Así como nosotros somos uno. Ahora, ontológicamente, ¿cómo la Trinidad es un solo Dios? En esencia, el mismo ser, tres personas. De allí que nosotros también podamos ser uno entre nosotros por el Espíritu. Él nos capacita para ser uno. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, yo lo enviaré. ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Guiarlos a toda la verdad. ¿Lo recuerdan? Los beneficios, o mejor dicho, cómo consuela el Espíritu Santo fue un encabezado de nuestras predicaciones pasadas. Decíamos que nos recordaría su palabra, nos capacitaría, nos haría valientes, nos permitiría recordar las Escrituras para seguir predicando el Evangelio. El Espíritu Santo solo, y escuche por favor, solo le recuerda a su iglesia y a los creyentes la palabra de los apóstoles, no otra palabra extraña, no otra cosa que esté fuera de la Biblia. ¿Cuántos malvados están por allí diciendo que el Espíritu Santo le habló diciendo cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, sino con sus pasiones? Eso es lo que el Espíritu Santo ha de recordar para que seamos uno. Así que nosotros no somos uno con aquellos que, llamándose apóstoles, profetas, querubines, intentan dañar a las personas. Son herejes. Es el pueblo de Satanás, no el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se mantiene en su palabra, en la verdad. ¿Y quién logra eso? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, esa es la gloria de lo que nos habla el pasaje. Y es el único que tiene el poder para unir a los creyentes de todos los tiempos con el mensaje de la verdad. Recordemos que el Señor Jesús, de hecho, inició esta oración con sus discípulos mostrando lo que les había transmitido antes. ¿Recuerdan los versículos 6 y 7 de Juan 17? Él le dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Qué les dio? ¿Qué entendieron? ¿Qué entendieron los discípulos de Jesús? La verdad acerca de Dios. Cristo era la revelación de Dios aquí en la tierra. Dios se dio a conocer por medio de Cristo. Ellos entendieron la verdad de aquella relación hermosa entre la primera, la segunda y la tercera persona de la Trinidad y lo creyeron. Y hermanos, esa verdad es la entrada a la vida eterna. ¿Cuántos quieren ir a la vida eterna? Seguro. ¿Cuántos conocen a Cristo? ¿Cuántos conocen al Padre y su relación salvífica? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. No es simplemente que tú digas, ay, me arrepentí no sabes de qué te arrepentiste. O tengo fe, o voy a la iglesia, o voy tantas veces a la iglesia, o me porto bien. No. La vida eterna no es eso. Es que conozcan al Padre y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Una vez más, esa es la verdad que los apóstoles transmitieron y que permite que las personas que no vieron, que no palparon, que no escucharon directamente al Señor, tengan unidad entre sí. ¿Cuál? El Evangelio. El Evangelio. Recuerden, ustedes han leído Primera de Juan, ¿verdad? Espero que sí, si no, se los recomiendo. Buen libro. Pero en Primera de Juan podemos ver en el primer capítulo algo hermoso. El testimonio de Juan, es decir, lo que nosotros vimos, escuchamos y palpamos. Es decir,
Él está diciéndole a los hermanos, mira, yo lo palpé, yo lo escuché, yo lo toqué, yo lo vi. Eso es lo que yo les enseño a ustedes. Y el propósito de enseñarles esa verdad a esos hermanos que estaban siendo atacados por unos herejes era decirle, yo quiero que ustedes tengan comunión conmigo porque yo tengo la verdad, así que se las enseño. Y así nuestro gozo sea cumplido. Es lo que le dijo Juan en su primera epístola a aquellos hermanos. De manera que ese gozo, esa unidad que Juan podía tener con aquellos creyentes que estaban siendo atacados por los herejes, era solamente posible por la verdad. Por la verdad que comunicaba y que tenía ¿quién? Juan. ¿Como quién? Como apóstol. Como apóstol. ¿Quién de aquí ha visto a Cristo? ¿Quién de aquí lo ha palpado? No voy a decir quién lo ha escuchado porque quizá alguno va a decir, y eso lo tenemos que aclarar en otro momento, no es el tema. Pero nosotros físicamente no hemos visto a Cristo. Pero creemos lo mismo que creyeron los apóstoles. Y aquí está. Y nuestro gozo ha sido cumplido. Ha sido cumplido porque es la misma verdad que predicó Jesús y es claro en su palabra. Una vez más, hermanos, la unión por la cual el Hijo ora al Padre es la unión en la verdad transmitida por los apóstoles. Es eso. Yo no sé si quedó claro, pero voy a seguir insistiendo. Esa es la verdad que siempre va a ser atacada por Satanás. Siempre. Satanás, miren, es un pillo, habilidoso. Sí. Jesús oró, Señor, no te ruego para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. El término literalmente es maligno, como en la oración de Jesús. Líbranos del mal. Jesús lo que está diciendo es líbranos del maligno, de Satanás. Es por eso que Jesús, advirtiendo ese asunto, ora al Padre, y es por eso también que nosotros nos damos cuenta que tenía razón, porque en este mundo posmoderno el mensaje principal es a la tolerancia, entre comillas, la aceptación de todas las verdades. Satanás insiste en socavar la verdad absoluta del evangelio, como si hubiese muchas verdades, pero no es así. Hoy más que nunca la oración de Cristo toma relevancia. Hermanos, los que han creído y los que aman a Cristo con su vida, ustedes han sido unidos a Dios por medio de la verdad, aquella que fue transmitida por los apóstoles. Hermanos, y este es el gran tesoro que debemos cuidar, la verdad, el evangelio. Porque esa verdad permite que en el transcurso del tiempo, hasta el retorno del Señor Jesús, personas de diferentes lugares y naciones conozcan quién es Dios. Hay que guardarla. Es lo único que va a permitirle a la persona que adora otras cosas que conozca a Cristo, que tengan vida eterna en última. Es increíble cómo el poder de la palabra de Dios en este libro tiene el poder para transformar a las personas. Unos simples pecadores en alguien que conmovió el mundo. Así fue. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Es por eso que ante cualquier argumento que surja, cualquiera que pueda tener tintes de justicia, ay, eso suena bien. Cualquier argumento que tenga tintes de benevolencia o de dignidad, el cristiano entonces tiene que usar su arma, la palabra, como lo dice Pablo en 2 de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hace el creyente? Todo lo juzga según la palabra.
Y todo aquello que no esté acorde con la palabra es desechado. Ese es el arma del cristiano, hermano. En medio de un mundo gobernado por el padre de la mentira. En medio de un mundo gobernado por alguien que tiene la intención de destruir la verdad. Así que no sea ingenuo, no vale, pero es que no está pensando esto. No, pero es que no quiere comunicar eso. Eso es lo que quiere que creamos. Para seguir avanzando, entendiendo en qué se fundamenta la unidad, entendiendo esto en su palabra, en la verdad, es importante decir que esta unidad no es la que el mundo proclama, oído, y que hombres como el Papa Romano aboga. Es una unidad totalmente diferente. Una vez uno de ellos dijo, no importa lo que creas, solo tomémonos de las manos. No importa lo que creas, solo tomémonos de las manos. Qué lindo, ¿verdad? El puma, ¿verdad? Agárrense. Qué bonito suena. Dice alguien que a esa frase hay que agregarle, no importa lo que creas, solo tomémonos de la mano y caminemos juntos a la destrucción eterna. Porque eso es lo que está promoviendo. No es esa unidad, hermanos. La verdad nos separa de aquellos que están en contra de Dios. No es un ecumenismo, no es un sincretismo. Dios tiene el deseo de que aquellos que ha llamado vivan juntos, pero no a expensas de la verdad. Y esa es la alegría, que aquellos a quien Dios llamó pueden estar juntos en la verdad de Cristo. Así que la verdad y el amor deben ir de la mano. La verdad y el amor deben ir de la mano. Dice Efesios que Dios edificó su iglesia, dio dones a la iglesia para que equipen a la iglesia y haga la obra del ministerio, hasta que todos lleguen a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Hasta que todos lleguen a qué? A la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida y estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo? Siguiendo la verdad en amor. Dice, siguiendo la verdad, no es amando sin verdad, no es siguiendo la verdad en amor. Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una vez más, Cristo, Cristo y Cristo. Bien se ha dicho que la verdad sin amor es brutalidad. Pero el amor sin verdad es hipocresía. El amor cristiano no es ciego. Por eso es que John MacArthur dice lo siguiente. Pero en nuestra época obsesivamente tolerante, el extremo opuesto plantea una amenaza mucho más seria a la verdadera unidad espiritual. En nombre del amor, muchos se esfuerzan en alcanzar una unidad superficial, falsa y pecaminosa, lo suficientemente amplia como para aceptar cristianos falsos e incluso a quienes niegan las verdades centrales de la fe cristiana. Sin embargo, el amor bíblico es auténtico, no se puede divorciar de la verdad. Lejos de comprometerla, el pueblo de Dios está llamado a ardientemente luchar por la fe que una vez ha sido dada a los santos. La iglesia verdadera de Jesucristo, continúa diciendo él, no se puede unir con quienes niegan las verdades esenciales del evangelio o quienes afirman un evangelio falso. Así que, en conclusión, tenemos que vamos a estar unidos en la verdad que Cristo predicó y que predicaron los apóstoles. Dice Hendrickson, los creyentes deberían siempre suspirar por la unidad, pero nunca a expensas de la verdad. Porque la unidad ganada a expensas de tal sacrificio
no es digna de tal nombre. Así que la unidad por la que la iglesia debe luchar es aquella que surge de la verdad. Amén. Por supuesto que sí. Esa verdad debe ser celosamente vigilada y celosamente restaurada en torno a la persona de Jesucristo. Recuerden lo que dice Pablo a los de Gálatas, a los de Galacia. Estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Dios para seguir un evangelio. No que haya otro evangelio, porque no lo hay, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún uno de nosotros, alguno de los apóstoles, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que les he comunicado, es anatema, o sea, anatema. ¿Quiere decir esto que todos los cristianos crean exactamente lo mismo? Exactamente lo mismo quizás no, pero lo mismo de Cristo sí. Lo mismo de la palabra de Dios sí. Lo mismo de la salvación sí. Claro que sí. Por eso nosotros tenemos como estándares históricos las 5 solas de la Reforma. Por eso tenemos como estándares históricos las doctrinas de la gracia. Porque nos definen como la iglesia de Cristo, las verdades sistematizadas de esa manera. Ahora, pregúntate, ¿en qué resultará esa unidad por la que Cristo ora? ¿Se han preguntado? ¿En qué va a terminar esa unidad? Cristo está orando por la unidad y ¿será que Dios le va a responder? ¿Qué beneficios trae? Bueno, hermanos, que muchos del mundo perdido, de todas las épocas, naciones y lenguas, muchos lleguen a conocer a Dios, al Señor Jesucristo, y así sean salvos. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Solo la verdad cuidadosamente y celosamente guardada y transmitida da acceso a las personas para que conozcan a Jesús y por eso son salvos. De manera que en la medida que nosotros podamos seguir manteniendo nuestra unidad, eso será un testimonio evangelístico para el mundo. El mundo verá, ¿y eso qué? Bueno, eso somos nosotros, pero parecen locos. Sí, quizás, pero se aman y se perdonan, por supuesto. ¿Cómo lo hacen? Por el Espíritu, por la gloria que el Padre le dio al Hijo y que el Hijo nos dio a nosotros, por el Espíritu Santo. Y podemos amarnos y mantener la unidad. Pero mira cómo le ofendió. Mira lo que le hizo y lo perdonó. Lo ama. Busca su bien. Sí, eso lo hace Cristo. Claro, el mundo no anda así. El mundo está buscando matar a aquellos que aborrece. Quizás no físicamente porque lo meten preso. Pero si tuviera la oportunidad. Pero sí en su corazón. Y eso es pecado. El mundo está buscando lo suyo, buscando que las personas lo vean a él, lo respeten a él y no respetar y amar a nadie. Pero eso no lo hacen los cristianos. Cristo no vino a ser servido, sino a servir. Hermano, nuestra unidad debe comprometerse precisamente en la verdad y con expresiones de amor verdadero por nosotros y entre la iglesia de Cristo, para que otros crean. Y eso implica que tengamos que rechazar a aquellos que vienen con una herejía. Según estos pasajes, pareciese que la unidad de la iglesia es el fundamento de su evangelismo. Evangelizamos cuando somos uno. Y para terminar, es importante también ver algunas cosas con respecto a qué más estamos unidos. En la verdad, por supuesto, por el Espíritu Santo, por supuesto. Pero el Señor Jesús cierra sus peticiones con una petición que mira hacia la eternidad. El Señor Jesús cierra
sus peticiones con una petición que mira hacia la consumación, hacia la recompensa eterna. Esa última petición que Jesús le hace al Padre es la del versículo 24 en adelante. ¿Lo tiene allí en su Biblia? Él dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sí leemos por encimita, ¿verdad? Nosotros nos fatigamos rápido. ¿Qué le está pidiendo Jesús al Padre? A los que tú me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria que me has dado. ¡Qué maravillosa petición! La recompensa cristiana Jesús le está pidiendo al Padre para los suyos, la eternidad. Lo irónico de todo esto es que muchas personas, cuando hablamos de la consumación de los tiempos, de la vida eterna, de la muerte, de lo que trasciende, del día del Señor o de nuestra partida hacia Él, algunos dicen: oh sí, qué magnífico, pero como que entre los dientes. Hoy sí, amén, aleluya. Y quizás dice entre dientes: ojalá se demore Cristo, que no venga ahorita. ¿Por qué? Porque están pendientes de las cosas temporales. Y esto es chocante porque demuestra que la mirada del cristiano entonces en el día de hoy está colocado en lo terrenal. Sus pensamientos no están dirigidos a lo celestial, están aquí. Y esto es peligroso. ¿Por qué oramos tanto por lo eterno? Por un pensamiento eterno, por no estar arraigado aquí y ahora, porque es lo que necesitamos, porque si nos arraigamos aquí, nos quedaremos aquí. Esto es muy peligroso. Si la mirada no está colocada en lo eterno, lo terrenal viene con gran fuerza, a tal punto que va a nublar lo eterno y lo trascendente. Por eso es que no nos sorprendemos de esas verdades, porque no reflexionamos en eso. Estamos pensando en lo que vamos a hacer en la próxima hora, en el próximo mes, en cómo va a ir mi negocio, en cómo va a estar mis hijos, en cómo va a estar mi vida, en cómo... Y no en las verdades eternas. No criamos para la eternidad y nos quedamos aquí. Nos nubla el entendimiento. Pareciera que el evangelio del Señor Jesucristo queda sin peso. Hermanos, el evangelio son noticias de salvación para la vida. Pero el cristiano de hoy, ¿qué dice? Muy temporal. Alguien dijo apropiadamente: el peligro creciente de la iglesia no es que tenga una mentalidad tan celestial que deja de ser terrenal, sino que tenga una mentalidad tan terrenal que deja de ser celestial. Usted tiene la respuesta en sus manos, evalúese usted mismo y se dará cuenta. Pero todo el mensaje apostólico tiene su mirada puesta ¿en dónde? En lo celestial. Hermanos, con todo corazón, si los cristianos no levantamos la mirada y caminamos así, el mensaje apostólico que nos da la unidad con Dios y entre nosotros pierde todo sentido. Jesús advirtió esto: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, en donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, no lo sabemos. Hay que seguir practicándolo. ¿Qué dice Pablo en lo de Colosas? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas donde está Cristo sentado en la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pablo a los de Filipo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Romanos 8:18:
Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A los de Roma, a los de Filipo, a los de Colosa, a los de Jerusalén, Jesús, a los de Galilea. ¿Es diferente para los de Venezuela? No. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo fui una vez a un lugar muy bonito y mi deseo era llevar a mi esposa. ¿Usted le ha pasado? Te va por un lugar bonito y te dice, hay alguien que quiero traer para acá. Yo quiero venir con alguien para acá, ¿sí o no? Y tenemos ese buen deseo de exponer a esas glorias, a esas bellezas a alguien que amamos. Y vea este caso. Quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Ahora lo entendemos mejor. Yo quiero, yo deseo. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Yo me voy a deleitar, Padre, en que lo que tú me has dado estén conmigo. Constantemente y por siempre. Jesús le está pidiendo a su Padre, tráelos conmigo, a la gloria que yo voy a disfrutar, a la gloria que tú me diste. ¿Cómo sonaría esto en el corazón de los discípulos tristes porque Jesús se iba? Una alegría. De allí que si me voy, yo le voy a preparar lugar. ¿Lo recuerdan? Qué bueno que Jesús quiera que estemos con Él. Qué bueno. Qué alegría. Y si Él lo pidió, la oración del justo puede mucho y Él es justo. Qué seguridad nos da esto, ¿verdad? Para nuestra salvación. Nosotros solitos no pudiésemos llegar a ese lugar donde Cristo quiere que nosotros estemos con Él. No podemos. Pero Él promete llevarnos hasta allá y se lo pide al Padre. Hay muchos que dicen, bueno, Jesús hizo las cosas. Bueno, los espero allá arriba, ¿oyeron? Hagan todo lo que le mandé para estar allá arriba. Algunos piensan así. Pero Jesús no le ruega a los discípulos, ustedes por favor pórtense bien para que vayan al cielo. ¿A quién le ruega Cristo? Al Padre. Aquellos que me diste, quiero que donde yo estoy estén siempre conmigo, porque es algo que alcanza solamente el Padre y el Hijo, llevarnos ante su presencia. No se dice, esfuérzate, sé fiel en ganarte la salvación. No, cree en Cristo es lo que se dice. Lo que enseña el arminianismo precisamente es eso. Pero no. La doctrina cristiana es aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará. Eso. Estamos seguros en Él. Qué abrumadora es esta petición. Aquellos que eran indignos e infieles pueden estar con su Dios ahora. Qué hermosa esta petición. ¿Y qué quieren las personas? Si vamos a estar en la gloria con Cristo, la persona quiere la gloria. Les tengo una noticia. Eso ha sido el corazón del creyente en todas las épocas de la humanidad. Los que verdaderamente han temido a Dios han querido esa gloria. ¿No lo recuerdan? Cuando el salmista predicaba de esa manera. Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová. Esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Eso es lo que quería. La gloria de Dios se hizo presente en Cristo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. La gloria de Dios es sobrecogedora y eso es lo que anhelan sus discípulos, no su propia gloria. No que me vean vestirme lo mejor posible para destacar. No. Como diría alguien, el cielo no será tan glorioso para los creyentes por sus puertas perladas o sus calles doradas, sino por la presencia del Cordero.
La alegría suprema de ellos será morar por largos días en la casa del Señor, experimentar la comunión perfecta, íntima y santa con Él y todos los santos para siempre. Hermanos, un tip. ¿Deseas eso? Evalúate conforme a eso, pregúntatelo y ve cómo estás viviendo de esa manera. Eso va a demostrar qué es lo que está en tu corazón. Y si te ves reprobado, arrepiéntete y ve que Cristo está dispuesto a perdonar. Quizá por muchos años te has dicho que eres cristiano, pero has estado siguiendo a Cristo por los beneficios temporales y por la religión y monotonía. Pero detente. Es importante que te examines y te preguntes, ¿anhelo la gloria eterna con Cristo sin pecado o no quiero que Cristo venga pronto porque todavía me faltan cosas por hacer aquí en la tierra? Pregúntate eso, mi hermano. El Señor nos acompañe con esto. Dice el versículo 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y esto han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ya han concluido los ruegos de Jesús. El propósito inclusive que nos muestra aquí de la creación era revelar la grandeza de Dios, pero el mundo veló la grandeza de Dios. Y Jesús ha revelado su grandeza, su gloria a sus discípulos. Ahora los discípulos caminan con mucho propósito, como tú y yo deberíamos caminar con propósito. Y aquí le dice Jesús, para terminar su oración al Padre, Padre justo. Ahora apela ¿a qué? A la justicia de Dios. Antes apeló a la santidad de Dios. De manera que la justicia de Dios es la base de la petición del Señor en esta última parte. Porque el Padre justo ciertamente aplicará todos los méritos de Cristo a los que creen en Él. Fíjense que Jesús le está diciendo al Padre, bueno, Padre, yo terminé, voy a acabar en la cruz, todo está listo. Así que como tú eres justo, de manera justa, adecuada, aplica mis méritos y mi justicia a los míos. ¿Por qué es justo? Es justo que Cristo se merezca el cielo y es justo que Cristo pueda darle vida eterna a los suyos. Así que no es una obra de gracia para Cristo. Cristo se lo ganó, confía en sus méritos. Es una obra de gracia para ti. Podemos estar mucho más seguros porque como Dios es justo, Él va a hacer lo que es justo y va a salvar a los suyos. ¿Ven la seguridad de nuestra salvación? Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más. Hermanos, todo esto termina en un buen deseo de Cristo porque ellos se amen, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué amor? Pregúntate, ¿cómo tú estás amando a tu hermano? Jesús oró por eso y se supone que si Jesús oró por eso, el Padre le va a responder y el Padre le está respondiendo de los suyos. Y si tú eres de los suyos, deberías estar amando y perdonando como Él lo hizo. ¿Ven la idea lógica? Es una buena reflexión también. Nosotros hemos experimentado el amor de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Mi amado amigo, que si tú no has creído en Cristo y todavía estás luchando con algunas ideas de crianza, de cultura, quiero que sepas que solamente podemos ser salvos de nuestros pecados por Cristo. Y si eres pecador, y Cristo murió en la cruz llevando la ira de Dios para que los que creen en Él no sufran la ira de Dios. Sí, sufrirás la ira de Dios si rechazas a Cristo. Estás muertos en tus delitos y pecados, necesitas a Jesús. Por eso el amor de Dios hoy una vez más se ha expresado. Te está mostrando su amor al mostrarte su evangelio. Aquel que ha venido durante miles de años permaneciendo.
Sé uno con el pueblo de Dios. Sé uno por el bien de tu alma para que sean perdonados tus pecados. El Señor te dé salvación y tenga misericordia de ti, así como lo ha hecho con nosotros, por pura gracia. Rail terminó sus sermones acerca de este pasaje diciendo lo siguiente: bien podemos abandonar este capítulo lleno de humildad al pensar en nuestra ignorancia con respecto al verdadero sentido de muchas de sus frases. ¿Cuánto hay en nuestra exposición que no pasa de enclenques conjeturas? Parece como si solo estuviéramos arañando las superficies de las verdades que enseña este pasaje. Así que podemos seguir meditándolo una y otra vez en nuestras casas y seguir sacándole provecho, porque solamente lo aruñamos en algunas pocas horas. Bueno, Cristo oró por nosotros para que seamos santos, para protegernos, para llevarnos al cielo. Confía en Él, mi hermano, y promueve la unidad de tu iglesia, en la verdad, en amor, en perdón. No hay otro camino, por el bien de nuestras almas. El Señor nos ayude. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más, haz en el corazón de los que me escucharon hoy lo que solamente tú puedes hacer por tu Espíritu. Ayúdanos a confiar en ti. En este caso, Señor, no nos has presentado un imperativo. Nos has presentado algo mucho más grande, la oración de nuestro Salvador a su Padre, que ciertamente se cumplirá. Y si estas verdades no se cumplen en nosotros, no es que Cristo falló ni tú fallaste, Padre. Es que nosotros no nos estamos identificando como tu pueblo. Porque ciertamente tú harás eso, lo que Cristo te rogó en tu pueblo. Danos humildad para reconocer nuestros errores y arrepentirnos, por favor. Y entender y cobrar ánimo, estar gozosos y seguros en que Cristo oró por nosotros hace 2000 años atrás. Gracias, Jesús. Síguenos acompañando como iglesia. Añade a tu iglesia a los que han de ser salvos y trae salvación, por favor, a los que no han creído en ti. Quita esas barreras mentales, idealistas que tienen, que puedan experimentar tu amor, Padre, para salvación de sus almas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.